Sábado al sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 de 2025. Día repleto de emociones, día de estrenos. La victoria de la carrera al sprint se la llevaba Lewis Hamilton, que hacía efectiva su pole position. Primer triunfo al sprint, eso sí, del piloto británico en Ferrari. Y en cuanto a la clasificación para la carrera principal, primera pole position de Oscar Piastri, un piloto que ya había amagado con conseguirlo antes, pero que no ha sido hasta ahora cuando se ha proclamado como piloto más rápido del fin de semana. Mucho que contar. 19 vueltas de carrera al sprint que ha tenido un denominador común: el graining. Se veía venir después de los entrenamientos libres, donde no solamente hubo graining sino también blistering, y además que la temperatura era unos grados mayor. Más combustible y sobre todo mucho más velocidad, mucha más intensidad en cada curva, y los problemas no se han hecho esperar. Primeras vueltas muy bajas y acabar rodando en 1.40, un auténtico drama que afortunadamente para la reputación de Pirelli no ha acabado con neumáticos pinchados o cosas peores, porque la verdad que por momentos pintaba muy dramática. Una carrera en la que gracias a este problema de los neumáticos se ha mantenido la emoción hasta el último instante, aunque sí es verdad que finalmente tampoco ha habido grandes cambios. Lewis Hamilton partía con ventaja desde la pole position, cerró muy bien la puerta a Max Verstappen, que hizo buena salida, y desde entonces aprovechó su posición privilegiada, su aire limpio, para ser el más rápido. Hubo cierto momento en que apareció el graining y se le pegó Max Verstappen, pero lo pudo solventar a tiempo y a partir de ese momento gestionar la ventaja y ganar la carrera incluso con cierta comodidad. 8 puntos extras para el piloto de Ferrari, que se cuida así o manda un mensaje a todos aquellos que criticaban de haber sido uno de los peores debuts de Ferrari. Segunda posición para Oscar Piastri, que adelantó a un Max Verstappen que parecía sólido pero que acabó sufriendo con las gomas. Se daba por satisfecho el piloto de McLaren. Y tercer lugar para un Max Verstappen que seguía diciendo que falta rendimiento base, que es capaz de estar ahí pero a base de abusar de los neumáticos, lo que le acaba pasando factura. De hecho, parecía que los Mercedes estaban en otra liga, sin embargo, a final de carrera, George Russell estaba ahí a menos de 2 segundos de Max Verstappen. Si la carrera hubiese sido un poquito más larga, a saber dónde habría acabado el piloto de Red Bull. Quinta posición para Charles Leclerc, que acabó muy pegado también a Mercedes. La carrera se podría definir por esto, toda un largo relevo donde los pilotos estaban distanciados los unos de los otros y luego una continua goma en la que uno cogía el de delante, luego el de detrás se pegaba, luego se abrían espacios. Parecía en todo momento que alguien era más rápido que otro alguien, pero es cierto que los adelantamientos, pues muy poquita cosa. Sexto lugar para Yuki Tsunoda, una de las sorpresas de la jornada. Séptimo, Andrea Kimi Antonelli. Y octavo, Lando Norris. Falló el piloto británico, que en la primera vuelta frenó sobre la tierra, perdió posiciones, cayó por detrás de los puntos y no pudo entrar a ese octavo lugar hasta las últimas vueltas, cuando le arrebató la posición a Lance Stroll. Novena y décima posición para los de Aston Martin, pero con un Fernando Alonso terriblemente retrasado, muy lento en la parte final, parte media de la carrera, el piloto asturiano, que realizó severos cambios luego para la clasificación. En la parte de atrás, carrera muy movidita, obligado a remontar Lawson. Sufría Carlos Sainz, que ha sido el único piloto que ha hecho un paso extra por boxes para cambiar esos neumáticos y no le ha valido de mucho. Atrapó al pelotón, pero ya en la parte final sin muchas opciones. Y por detrás un poquito de caos también en la última vuelta, cuando Duhan intenta adelantar a Bortoleto, se tocan, bloquean la pista, trompean, Hülkenberg se ve frenado y ahí es cuando aprovecha Sainz para ganar esas posiciones. Le ha valido a Jack Doohan su primera sanción en Fórmula 1, que tampoco tenía consecuencias en pista, ya que había entrado meta en última posición. Con el conocimiento adquirido en la carrera del sprint, tocaba afrontar la sesión de clasificación. Se abría el parque cerrado, había tiempo para hacer modificaciones, pero no para probarlas, es decir, salir un poquito a ciegas. ¿Y quién se llevó el gato al agua? Oscar Piastri, su primera pole position, la primera también, obviamente,
con McLaren. Ya no está claro si se puede calificar como sorpresa, pero eliminado en la Q1 y última posición Liam Lawson. ¿Cómo está sufriendo el piloto de Red Bull, que se quejaba de una maniobra de Pierre Gasly, pero que al mismo tiempo decía que eso no era lo que le había impedido avanzar a Q2? Es cierto que se quedaba a 2 décimas del corte, 2 décimas de poder avanzar, pero también lo es que está muy lejos del rendimiento esperado, muy lejos de un Max Verstappen que hizo su vuelta con neumático usado, que solamente realizó un intento y aún así le metió muchísimo tiempo a Liam Lawson. 19º lugar para Bortoleto, 18º Jack Doohan, 17º Oliver Birman y 16º Pierre Gasly, que hizo una muy buena vuelta pero luego no la pudo mejorar. El corte lo marcó Lance Stroll por apenas 63 milésimas. La Q2 permitió ver algo que ya se entrevió ayer, estas cosas raras del circuito de China o los circuitos con nuevo asfalto, que de repente se está durante toda una sesión mejorando el rendimiento y nadie mejora. Se para en seco, nadie entiende por qué, siempre se alude al viento, que es ese comodín que queda ahí, pero desde luego ha dejado una sesión de Q2 bastante extraña. Eliminados, Carlos Sainz, decía el piloto de Williams haber intentado un nuevo setup para evitar el graining que le condicionó durante la carrera sprint y que eso le ha dejado poco conocimiento sobre el vehículo, poco tiempo de adaptación, y ha sido justo esas 2 décimas que le han impedido avanzar a la Q3. 14º lugar para Lance Stroll, 13º a Fernando Alonso, superaba a Lance 85 milésimas. 12ª posición para Nico Hülkenberg, bastante mejor que en la otra clasificación. 11º Esteban Ocon, que no entra en Q3 solamente por 30 milésimas, y el corte Alex Albon, que lo celebraba por todo lo alto, consciente de la buena vuelta que había hecho. Tiempo para la definitiva Q3 y Oscar Piastri marca la mejor vuelta, 1.3641, 82 milésimas más rápido que la sorpresa de esta Q3, George Russell. No estaba en las quinielas el piloto de Mercedes, pero marcando una gran vuelta en el último intento, siendo el último piloto en pasar por meta, consiguió mejorar, algo que muchos de sus rivales no lo hicieron en este segundo intento. Tercera posición para un Lando Norris, que se seguía quejando de este monoplaza que es muy rápido pero también muy crítico. Se quedaba a 152 milésimas de su compañero de equipo. Cuarto lugar, segunda línea, Max Verstappen a 176 milésimas. Quinta posición y tercera línea, junto con Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, ganador de la carrera al sprint, quinta posición para la clasificación. También de nuevo 286 milésimas muy cerca, pero con muchos coches entre medias. Otra de las sorpresas, Hadjar, muy rápido los Racing Bulls. Séptimo, el piloto francés. Octavo, Andrea Kimi Antonelli. Una de sus vueltas fue eliminada. Además, se encargó de meter mucha grava en pista en esa última curva. Noveno, Yuki Tsunoda, y última posición para Alex Albon. Además, no a mucha distancia de lograr avanzar un puesto, y es que la clasificación ha estado tremendamente justa. Al fin y al cabo, de Oscar Piastri, Poleman a Alex Albon, un segundo y 65 milésimas. Todo listo para la carrera de un Gran Premio de China que se prevé algo dramática. ¿Por qué? Se señala el neumático duro como la goma de carrera, pero es que nadie lo ha montado. No se sabe cómo va a ser su resultado, cómo va a ser su rendimiento, cuántas vueltas puede durar, si va a tener graining, si va a tener blistering, y sobre todo, en caso de que no funcione, no hay suficientes gomas medias como para afrontar la carrera con garantías, por lo que puede llegar a ser dramático, descartando ya de por sí el uso de neumático blando, que había que tratarlo con cuidado incluso en la vuelta de clasificación. Esto también significa que va a haber mucha incertidumbre y que puede quedar una carrera para la historia.